Bien, entonces como era solamente un key, lo puse en una sola línea y le decimos que el estado inicial de nuestro componente pues es igual a un objeto de new date. Ya le pusimos el log y todo esto muy bien. Entonces ya tenemos el estado agregado. Obsérvate cómo en este caso pues estamos haciendo ya nuestro estado getInitialState y todo muy bien. Los componentes de clase siempre deben llamar ahora sí que al getInitialState, casi siempre se llaman, o más bien siempre, mejor dicho, siempre como primer paso pues ya vimos que se llama getInitialState para inicializar el estado. Entonces pues todo esto ya lo hemos visto que pues el getInitialState se llama como primera vez y luego pues ya toda la fase hacia abajo, la fase de actualización, pues ya vimos que está compuesta por, vamos a hacerle por acá, siempre se me olvida la fase, pues primero se llama el constructor o a getInitialState en nuestro caso, luego se llama getDerivedState from props, luego el método render y luego component didMount. Entonces pues ese es el orden, pero empieza por el getInitialState o el constructor, en este caso getInitialState. Entonces eso por un lado. A continuación haremos que nuestro clock, nuestro reloj, establezca su propio temporizador para que esté cambiando la fecha cada segundo y se actualice cada segundo. Entonces vamos a añadir métodos del ciclo de vida a una clase. En aplicaciones con muchos componentes es muy importante liberar los recursos que toman los componentes cuando se destruyen. Ya vimos que, por ejemplo, si no usamos el método component will mount y tenemos ahora sí que peticiones asíncronas que se están llamando en segundo plano, pues si no acabamos estas fuentes, si no cerramos estas peticiones asíncronas que activamos en component didMount, por ejemplo, si no las cerramos cuando se desmonta el componente, pues podemos tener fugas de memoria. Entonces queremos montar un temporizador cada vez que el reloj se renderice en el dump por primera vez. Esto se llama la fase de mounting en React, como ya vimos. También queremos borrar ese temporizador cada vez que se elimine el componente del dump. Esto se llama onMounting, desmontaje en React. Entonces vamos a poner un temporizador que se active cuando se monta el componente en el dump, y cuando se destruye el componente, pues queremos borrar ese temporizador para que no haya fugas de memoria. Entonces podemos declarar métodos especiales en la clase del componente para ejecutar algún código cuando un componente se monta y se desmonta. Esto es con component didMount, que ya lo conocemos, y con component willMount. Entonces estos métodos se denominan métodos del ciclo de vida de React. Entonces pues vamos a proceder a definirlos. Para eso vamos a ponerle acá, vamos a copiarnos el código. Vámonos a component didMount, este que tenemos por acá, component didMount. Vamos a ponerlo por acá. Ponemos un log para que sepamos que se está llamando component didMount de clock. Todo esto muy bien. Y acuérdate que el component didMount, como dice por acá, corresponde a la fase de mounting. Se da cuando se monta un componente en el dump. Por consecuencia, cuando un componente se monta, también obviamente se estarán montando los componentes hijos. Y ya vimos que component didMount se ejecuta inmediatamente después de que se haya montado el componente en el dump. Entonces aquí vamos a poner nuestro famoso temporizador que va a leer o que va a estar monitoreando nuestro reloj. Entonces vamos a poner en este caso, vamos a ponerle aquí this.timer id va a ser igual a un temporizador que nosotros ya sabemos que es el set interval. Este set interval vamos a poner en este caso, ponemos por acá punto y coma, nos lo ponemos por acá, todo esto muy bien, y aquí vamos a ponerlo ahorita con una función de flecha, y vamos a ponerle this.tick. Ahorita más adelante vamos a definir este método this.tick. Observa cómo guardamos el ID del temporizador justo en this.timerID. Fíjate cómo lo estamos guardando para más adelante poder cerrarlo. Mientras que thisProps es configurado por React en sí mismo y thisState tiene un significado especial, eres libre de añadir campos adicionales a la clase manualmente. Si necesitas almacenar algo que no participa en el data flow, en el flujo de datos, como un ID de temporizador, pues puedes añadir, por ejemplo, thisTimer.id.
nosotros ya lo vimos cómo era. Vamos a definirlo en este caso como, a mí me gusta ponerlo al principio. Vamos a ponerle this.timerID y vamos a inicializarlo en null. Esto ya lo habíamos visto. Entonces aquí estamos creando una propiedad. Ya me andaba olvidando cómo era. Es timerID igual a null. Entonces aquí estamos definiendo una propiedad adicional que no participa como tal en el, ahora sí que en el data flow, en el flujo de datos. Entonces eres libre de añadir campos adicionales a la clase manualmente si necesitas almacenar algo que no participa en el data flow. En este caso como un intervalo. Entonces vamos a ponerle timerID y null. Vamos a inicializar una propiedad timerID en nuestra clase clock, que inicialmente va a estar como null. Eso va a tener inicialmente el valor de null, pero tan pronto como se ejecute component.useMount va a tomar un valor. This timerID, acuérdate que this hace referencia a clock. Le vamos a decir que nuestra propiedad timerID que tenemos inicialmente como null, ya que nos ejecute este método, vamos a setearlo a un intervalo. Entonces aquí inicialmente está null, pero tan pronto como se ejecute component.useMount, ahora nuestro timerID va a tener un valor. Entonces eso para que lo consideres. Entonces ahora destruiremos el temporizador en el método de ciclo de vida component.willMount, porque si se desmonta este componente y dejamos el timer, pues va a haber fugas de memoria. Entonces esto pues ya lo vamos a ir viendo conforme avancemos y hagamos muchos ejercicios. Pero cuando tú pongas un intervalo que se esté corriendo en segundo plano y cuando se desmonta el componente lo tienes que terminar. Para eso pues nosotros sabemos que component.willMount se ejecuta. Vamos a ver por acá nuestro diagrama. Vamos a unos por acá. Dice component.willMount llamado justo antes de que nuestro componente sea eliminado del DOM. Entonces pues este nos viene de maravilla. Pero lo vamos a dejar para el próximo video. Saludos.